Muchas cosas han cambiado, Lucas, de la visita que hicimos el jueves aquí al noticiero, porque bueno, al día siguiente, el viernes, sobre todo, ¿no? La noticia más importante es que la fuerza política Unión por la Patria bajó los dos precandidatos presidenciales que ya estaban instalados, que era Guado de Pedro y Daniel Scioli, y eligió un candidato de la unidad que se trata del ministro Sergio Massa. Bueno, ¿y qué le aporta Sergio Massa al oficialismo? Bueno, en primer lugar, fideliza el voto peronista, que es un voto importante, es aproximadamente el 30% del electorado, y además puede cosechar votos, como se dice, en el centro de la escena ideológica. Es un candidato mucho más versátil, digamos, en términos de lo que la oferta que venía presentando el oficialismo. ¿Cuáles son las debilidades? Bueno, en primer lugar porque es ministro de Economía de una economía muy endeble como la que tiene nuestro país. Si logra enderezar el barco en términos económicos, aliviar los bolsillos complicados de los argentinos y sobre todo generar esperanza, hay posibilidades entonces para el voto del oficialismo. En la oposición sobre el cierre de listas no hubo muchas novedades, Lucas, más allá que Juntos por el Cambio terminó cerrando con fórmulas cruzadas, ¿no? Encabezadas por el PRO y con candidatos a vicepresidente del radicalismo, ¿no? Mientras que se producía el cierre de listas el sábado a última hora, el domingo hubo elecciones en dos provincias, se votó en Formosa y en Córdoba. Del mismo modo que se venía sucediendo con la maratón de elecciones provinciales, volvieron a ganar los oficialismos, que parece que es una dinámica que se viene repitiendo en el interior del país con todas las elecciones provinciales. Solamente hubo dos en las cuales el oficialismo no triunfó, que se trata de Neuquén y San Luis, que en realidad, y esto es hilando muy fino, se trataba de internas propias del gobierno del partido oficialista, pero esto es una cuestión demasiado fina que interesa quizás poco. Datos sobresalientes de las elecciones nacionales. En primer lugar, que las encuestadoras volvieron a equivocarse, volvieron a errar feo, y en lo que va del año no pegaron ni una sola elección en el interior del país. En todas se equivocaron y por mucho, lo cual deja abierta la pregunta si realmente el escenario nacional que se está planteando de acuerdo a los encuestadores es así o no. Y el segundo dato destacado de lo que está ocurriendo en el interior del país tiene que ver con los candidatos de Milei, que volvieron a quedar en el furgón de cola, ahora en Formosa y en Córdoba, y volvemos a hacernos la pregunta que alguna vez nos hicimos en este espacio y también en Enfoque Político, si se trata de un fenómeno porteño, Milei, porque hasta ahora sus candidatos cuando compiten en el interior del país no tienen muchos votos, ¿no? Uno de los distritos más importantes tiene que ver con nuestro territorio, ¿no? El territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo quedó la cosa ahí? Bueno, tampoco hubo muchas novedades sobre el cierre de las listas en el territorio bonaerense. La novedad más importante para nosotros, los trenquelauquenses, es que el intendente municipal, Miguel Fernández, integra una de las fórmulas de Juntos por el Cambio junto a el intendente de Lanús. Algo que nosotros habíamos señalado el jueves aquí, Lucas, y hemos confirmado la versión que estaba circulando. Y otra de las novedades que ocurrió en las últimas horas en la provincia tiene que ver con el decreto que firmó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, atando a las elecciones de la provincia con la de la nación. Había mucha especulación acerca de si iba a haber desdoblamiento, esto no es así, lo cual marca una decisión fuerte del oficialismo bonaerense de jugar precisamente con mucho énfasis en las elecciones nacionales que de manera conjunta, nación y provincia. Y decíamos, bueno, la novedad para los trenquelauquenses es que Miguel Fernández es candidato a vicegobernador, algo que se repite por segunda vez, ya que Miguel Seredi también fue candidato a vicegobernador hace 8 años. En una lista, la de Miguel Fernández, que tiene además a Valentín Miranda como el primer candidato a diputado provincial, por lo cual es una lista sábana con mucha influencia trenquelauquense y que se hace difícil para la competencia interna dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Seguimos en el andamiaje de lo que ha dejado entonces el fin de semana de cierre de listas, seguimos bajando. En la región, ¿cómo se acomodó la foto política? Bueno, también habíamos anticipado el jueves cómo iban a cerrar y no hubo sorpresas en la región, con excepción de Rivadavia, que es el primer distrito al cual vamos a referirnos, en los cuales el candidato de Juntos por el Cambio, uno de ellos es Javier Reynoso, que es el actual intendente, y la novedad es que se sumó Julia Monasterio
por el sector de Santilli, el sector de Larreta, que va a competir con Reynoso. Juanci Martínez, será el candidato de la oposición, es decir, de Unión por la Patria. En Pellegrini tampoco hubo novedades. Sofía Gambier por el oficialismo y Bruno Bugliati por la oposición van a competir, no hay internas allí. En Tres Lomas se consolidó y se confirmó la interna peronista que estaba en ciernes el jueves cuando hablábamos, entre Jorge Carrera, que es el actual intendente, y Fabio Uriarte, que es el presidente del PJ. Y también el radicalismo, es decir, Juntos por el Cambio, tiene su candidato, que es Luciano Spinolo, que ganó las últimas elecciones legislativas en ese distrito. En Saliqueló hay internas dentro de Juntos por el Cambio, con Marcelo Castaldo, que es candidato al radicalismo, y con Miguel Nocetti, que es el actual mandatario comunal, y Mariano Marín es el candidato de la Libertad Avanza, de Milei, allí en Saliqueló. Ariel Sucurro es el candidato de Unión por la Patria. Por último, hablamos de Pehuajó. Juan Garaventa, candidato de Juntos por el Cambio por el sector de Horacio Rodríguez Larreta, y Juan Mayor, candidato también de Juntos por el Cambio, pero por el sector de Patricia Bullrich. Y en tanto, también una novedad es la candidatura por la reelección de Pablo Zurro, el intendente municipal, que lleva ya varios mandatos y que estuvo especulando hasta el último momento si era candidato o no. Finalmente ha decidido presentarse, ¿no? Quizá lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Trenquelauquen? Si bien ya han trascendido algunas de las nóminas de las listas que se van a presentar en las PASO, el resumen y el panorama aquí también. Muy bien, el oficialismo tiene internas. Francisco Racaulat encabeza una de esas listas, esa lista sábana que nosotros decíamos que es con mucha influencia trenquelauquense, y la otra Adriana Velázquez, ex concejal del PRO. Se especuló mucho con que Claudio Figal iba a encabezar esa lista. A último momento el dirigente radical declinó de postularse y no quedaron radicales en esa lista, es una lista exclusivamente del PRO. En Unión por la Patria, Leticia Badino, la actual concejal y una de las referentes locales del peronismo, encabeza una de las listas, y la otra que se presentó, porque hasta ahora no han querido hacerlo público, lo tiene como candidato a intendente a Pablo La Rosa y como primer candidato a concejal a Martín Sotullo Lanz, que también es una de las novedades del cierre de listas. Hasta ahora no han querido pronunciarse, pero tienen algunos reparos a la espera de que se apruebe finalmente esa lista. Es una decisión de la política, no del periodismo. Nosotros estamos obligados a dar la información, y esta es una información que hay sobre la actualidad trenquelauquense, que hay una lista en la oposición que también va a competir en las PASO. Agustina Martino de Libres del Sur es otra de las candidatas, y Germán Urquizo se conoció finalmente quién era el candidato de la Libertad Avanza de Trenquelauquen. Se trata de Germán Urquizo, que es un vecino trenquelauquense dedicado al ámbito tallerista.